Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá seguimos en el mes de mayo de esta manera virtual. Así que si les resulta cómodo, me voy a ir filmando para explicar el tema, además de enviarlo de manera teórica, de manera escrita. Así entre las dos opciones pueden ir entendiendo el tema. La semana pasada lo que vimos fueron, empezamos con la unidad 2, que era mezclas y soluciones. Habíamos hablado de que existían mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que participa más de un elemento, pero se mezclan tanto que no las puedo separar. Por ejemplo, el ejemplo que les di es cuando preparamos jugo, el sobrecito, el polvito lo disolvemos en agua. Una vez que está disuelto no puedo separar lo que es el jugo del agua. Eso es una mezcla homogénea, o sea, tiene dos elementos, el jugo y el agua, pero una sola fase, o sea, un solo componente, que todos presentan, una vez que se mezclan, las mismas características. Yo no puedo separar el agua del polvo una vez que está mezclado. Eso es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea es cuando diferentes elementos se mezclan, pero puedo diferenciar las diferentes fases. Por ejemplo, si mezclo agua y aceite, como tienen distinta densidad, no se van a mezclar. El agua y el aceite, como todos sabemos, no se mezclan. Entonces, lo que va a pasar es que voy a poder identificar el agua del aceite. El agua va a ir hacia el fondo del recipiente y el aceite va a quedar en la superficie, va a quedar más arriba, pero voy a poder diferenciar los dos. Yo ahora voy a dar vuelta a la cámara, así les puedo ir explicando. Y lo que vamos a ver hoy son los diferentes métodos de separación de esas fases, ¿sí? Hay veces que se pueden separar y hay veces que no. Esto algo vieron en Naturales el año pasado, pero bueno, lo vamos a retomar desde el área de Físico-Química. Así que voy a dar vuelta a la cámara. Fíjense que acá en el libro, en la página 43, yo me estoy basando en el libro Nodos, tenemos el ejemplo que les acabo de explicar del agua y el aceite. Es una mezcla, pero con propiedades diferentes. El agua no tiene las mismas propiedades que el aceite y tampoco tiene la misma densidad. Entonces, el agua baja, el aceite queda en la superficie y se pueden diferenciar ambas fases, ambos componentes. Bien, dentro de los sistemas heterogéneos hay tres grupos: las dispersiones groseras, las dispersiones coloidales y las dispersiones finas. ¿Esto qué significa? Que va a depender del tamaño de los elementos que se estén combinando, que se estén mezclando, el nombre que va a tener. Por ejemplo, la gelatina es una mezcla coloidal. ¿Qué significa? Si bien yo mezclo dos elementos, como es el polvo que está en estado sólido y el agua en estado líquido, cuando se mezclan se produce una mezcla coloidal, justamente porque tiene esas propiedades gelatinosas. O sea, no es ni un sólido ni es un líquido. Vieron que tiene una propiedad muy particular. A eso se llama una mezcla coloidal. Una vez que lo mezclé no lo puedo separar, pero tiene propiedades diferentes. Les voy a leer lo que dice el libro de propiedades groseras y propiedades finas. Las propiedades groseras. En estas propiedades, las fases se presentan en porciones gruesas, de un tamaño fácilmente observable a simple vista. Un trozo de granito es una dispersión grosera. Puede observarse a simple vista el cuarzo, la mica, lo que lo componen, ¿sí? En una grosera los elementos están en granos grandes, vendría a ser, entonces lo puedo diferenciar fácilmente. En las dispersiones finas, una de las fases está finamente dividida y distribuida en la otra, y solo se las puede observar con una lupa o microscopio. Esta es la diferencia entre las dispersiones groseras y las dispersiones finas. Bien, hay diferentes métodos de separación de fase y eso va a depender de los elementos que vayamos a combinar. Está la filtración, tamización, decantación, centrifugación, imantación. Son diferentes y se las voy a explicar.
Fíjense, en este caso que es la filtración, dice, permite separar un sólido y un líquido y que formen una mezcla heterogénea. El ejemplo más claro es cuando, no sé si en sus casas han preparado alguna vez café de filtro. Necesitamos un filtro, se pone el café y cuando el agua pasa, se genera el café líquido, digamos. Entonces, lo que quedó en el filtro se denomina residuo. El líquido que atraviesa se denomina filtrado. Esto es para poder separar un sólido entonces de un líquido. Cuando tenemos que separar dos sólidos de distintos tamaños, podemos usar la tamización, que seguramente en sus casas tienen algún tamizador, algún tamiz o un colador. Consiste en la separación de dos o más fases sólidas de distinto tamaño. El tamiz en realidad es como un colador, es una malla metálica que tiene poros. Entonces, va a pasar el que tiene los granos más chicos y va a quedar el que tiene los granos más grandes. Eso se llama tamización. Decantación, método de separación de un sólido y un líquido o de dos líquidos no solubles. Se necesita una ampolla de decantación y se maneja por diferencia de densidad. Por ejemplo, cuando tengo que separar el agua y el aceite, se usa, no lo tenemos todos en casa, se usa en un laboratorio. La centrifugación es otro método, y dice método para acelerar la separación de un sólido y un líquido basado en la diferencia de densidad. O sea, a medida que gira, se mete en un recipiente especial, a medida que gire la velocidad hace que el sólido quede y el líquido se vaya. El proceso de imantación se trata de un método que consiste en separar una fase de otra, pero con propiedades magnéticas. O sea, no puedo separar cualquier tipo de elementos con la imantación. Por ejemplo, las limaduras de hierro, si le paso un imán, se van a pegar. Bueno, bien, por hoy es esto. Les voy a pasar de manera escrita también para que puedan ir resolviendo los ejercicios. Por ahora, seguir cuidándonos y no duden en consultar cualquier duda. Están trabajando súper bien, así que a seguir así. Beso grande.